Hola, ¿cómo están? Yo soy Geraldine McKinnon, soy ilustradora botánica de aquí de Santiago y nada, estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación a la Fundación. Es una excelente oportunidad poder conversar con personas que están trabajando en líneas que son muy interesantes hoy en día, como los cruces entre el arte, la ciencia, el diseño y sobre todo la comunidad. Bueno, estamos aquí en un lugar bien simbólico, como mencionaron antes, un espacio que depende del Instituto Nacional, que es un liceo súper emblemático donde han salido muchos presidentes de nuestro país, y es bien simbólico que el liceo donde salen los presidentes esté tomado por los estudiantes en un proceso que ha sido muy largo, que no se termina, y ahora sumado a todo lo que está pasando aquí en Chile y sobre todo en todo el mundo, ¿cierto? Estamos con muchas capas de problemáticas, estamos desde el tema del clima, que yo siento que el cambio climático es como una especie de entidad externa y que realmente los responsables somos nosotros. Entonces tenemos ahí la naturaleza en jaque, si es que existe naturaleza todavía, yo no estoy muy segura. Y bueno, están todos los problemas sociales que vienen entretejidos en todo eso. Así que nada, pues saludar aquí a mis compañeros y me gustaría plantear primero un tema para que conversemos todos desde nuestras disciplinas y nuestros saberes, que es cómo nos situamos nosotros como latinoamericanos. Estaba muy interesada recién en lo que estaba conversando Paul sobre cómo él hizo viajar el cacao, que es una planta muy importante que hoy día es un commodity, ¿cierto?, en el mundo, que se transa en la bolsa de valores y que es de origen americano. ¿Cómo se sitúa América Latina, que es uno de los continentes con mayor biodiversidad del planeta, que ha sido usufructuado, ¿cierto?, por el mundo europeo por muchos siglos? ¿Cómo nos situamos nosotros ahora? ¿Cómo podemos mostrarnos al mundo? ¿Cómo podemos proteger nuestra biodiversidad? Rescatar nuestras comunidades de todo lo que estamos viviendo, y también quizás a Jacob preguntarle ¿cómo cree él que ve Europa esta relación con América Latina y cómo podríamos llegar a tener una relación distinta de aquí en adelante? No sé quién de ustedes quiere comenzar. Sí. La pregunta, pregúntame otra vez, por favor. Sí, ¿cuál es tu visión desde como de europeo de nuestro continente? ¿Cómo lo ves tú ahora? ¿Cómo crees que se puede proyectar en el futuro, dada la situación? Oh, qué responsabilidad. Soy de Dinamarca y no he estudiado mucho español, pero voy a probar. Tal vez voy a usar inglés también, pero no sé si... Para mí es una situación global. No es que, sí, claro, en Dinamarca ahora no tenemos marchas y estos problemas, pero al otro lado tenemos problemas como en todo el mundo, y si alguien sufre, yo sufro también, y es como estar aquí, mañana me voy a Dinamarca y ya, mi experiencia con la gente ahí va a ser como, ok, first world problems, qué frío allá y eso. Pero al otro lado todo existe abajo, como la superficie de todo. Entonces pienso que es como un movimiento que pasa. No sé si entendí tu pregunta muy bien, pero ayúdame si... Pero es como... Hay diferencia, pero al mismo tiempo la globalización que pasa ahora es como no podemos cerrar los ojos más, como hay muchos países en este tiempo que piensan que no tenemos nada que ver con los problemas de como refugios, y no es nuestro problema, pero somos parte de todo, ¿no? Sí, súper. Gracias. Sí. Desde lo que tú haces, Catalina, explícanos un poco también qué pasa en América Latina con este concepto de la pobreza energética, que lo encontré súper interesante y novedoso, por lo menos para mí. Desde ahí, ¿cómo se puede abordar en nuestro continente? ¿Qué está pasando? Bueno, muchas gracias por la invitación a la Fundación, y muy interesante lo que presentó Paul. Tengo ahí hartas preguntas después para conversar.
Creo que el rol que tiene Latinoamérica, vengo saliendo ahora de la semana pasada de organizar un seminario de 3 días de carácter internacional y con fuerte foco latinoamericano en temas de pobreza energética. Pobreza energética tiene que ver con todos aquellos servicios energéticos a los que los hogares no tienen acceso y que en el fondo limitan las condiciones de posibilidad de desarrollo social, humano y económico, ya sea calefacción, agua caliente sanitaria, electricidad, un poco como para darles una breve pincelada del tema. Y sin duda la reflexión del seminario que tuvimos la semana pasada me dejó con el gusto de que Latinoamérica tiene un rol fundamental en pensar estos nuevos desafíos que enfrentamos como sociedad hoy en día, entre ellos, claro, efectivamente el cambio climático, que es uno de los que los temas de los que yo más trabajo, es fundamental, pero también hay otros desafíos muy importantes, como por ejemplo el envejecimiento de la población, temas asociados a las migraciones, por ejemplo, por precisamente los cambios que se van a generar en el entorno. Entonces creo que efectivamente Latinoamérica, como presenta cierto nivel de coherencia cultural o digamos de ciertas similitudes culturales, cada país tiene lo suyo, digamos, pero compartimos una matriz histórica más o menos similar, digamos, tenemos la posibilidad de desarrollar en el fondo nuevas formas que nos permitan enfrentar estos desafíos, considerando que estamos todos los países más o menos en niveles intermedios de desarrollo, no tenemos las situaciones graves que podemos tener hoy día, por ejemplo, en países del continente africano o del continente asiático, sino que estamos en un nivel más intermedio y tenemos precisamente herramientas institucionales también, tenemos una academia que genera conocimiento propio y en ese sentido es súper importante también observar cómo vivimos estos desafíos que sabemos que son globales, pero también a escala regional, a escala latinoamericana, a escalas nacionales, digamos, y también a escalas locales. Entonces es súper importante tener una complementariedad entre los distintos niveles en los que se expresan estos fenómenos y para poder en el fondo dar una mirada que precisamente recoja esas particularidades desde lo latinoamericano y desde el continente. En el fondo, pobreza energética, por ejemplo, es un concepto que nace en Europa asociado al gasto excesivo en combustible para calefacción y que luego se traslada, digamos, al continente africano, al continente asiático, asociado a problemas de acceso a electricidad fuertemente. Y cuando nosotros nos cuestionamos sobre cómo observar pobreza energética en Latinoamérica, efectivamente no es solamente un tema de gasto, porque hay muchos hogares que no pueden gastar en energía y tienen que priorizar otros gastos, por ende no se puede ver solamente desde ese foco. Y tampoco es un tema solamente de acceso a electricidad. O sea, en Chile tenemos muy bajas temperaturas en la zona sur, en la zona, por ejemplo, en México, tenemos altas temperaturas. Ese tipo de cosas demandan energía para climatización y por ende los conceptos que se generan en Europa o se generan en otras partes no nos sirven para poder enfrentar estas realidades a nivel latinoamericano. Entonces creo que el trabajo que hemos hecho desde la red de pobreza energética un poco busca generar esta adaptación de estos conceptos para poder tener miradas desde los territorios y que permitan recoger estas complejidades del lugar donde vivimos, digamos. Eso, no sé si... Gracias. Andrés, desde tu área, que es bueno, la arquitectura y también el diseño, ¿cierto? Probar con nuevos materiales, un poco se conecta con lo que hace Paul. ¿Cómo ves también, desde la misma pregunta, desde nuestro continente, qué es lo que se está innovando? ¿Somos un polo creativo importante, ves tú, a nivel mundial? Bueno, también muy agradecido por la invitación a la Fundación, digamos, por organizar este tipo de encuentros. Bueno, yo soy un bicho bastante raro, o sea, sí soy arquitecto, también para algunos soy diseñador, pero en realidad soy un curioso. Entonces, mi trabajo es bastante sistémico y lo que yo entiendo desde esa perspectiva es que desde Latinoamérica es bastante factible contribuir a la escena, digamos, de crisis que tenemos. Y esa crisis entendida no como una cosa climática por un lado, una cosa política por otra, un problema cultural por otro lado, sino que es más bien una crisis socioambiental. Es una crisis y que de algún otro modo deriva en una serie de circunstancias que, digamos, nos tienen un poquito desquiciados. Tenemos que construir un nuevo lenguaje. Y para construir un nuevo lenguaje hay que inevitablemente crear o innovar. Me incomoda un poco la idea de la innovación porque hoy día está muy tomada por el mundo corporativo y manoseada, digamos. Pero
pero efectivamente necesitamos innovar. Y Latinoamérica lo que tiene dos cosas que son fundamentales para innovar o para crear. Uno, precariedad. Y eso es una cuestión, como decías tú, es una cosa transversal. Esa precariedad... ¿Aló? Esa precariedad, lo interesante que tiene es que es una de las esencias que uno de algún otro modo requiere para construir preguntas. Entonces, yo siento que Latinoamérica lo que tiene son muchas preguntas, y esas preguntas también son desde lo local, son escalables a lo global. Y segundo, tiene territorio. No quiero decir que en Europa no exista el territorio, pero ese territorio está absolutamente domesticado, controlado, y lo que tenemos en Latinoamérica es efectivamente territorio, y esa lectura de territorio te ofrece muchas posibilidades para poder generar transformaciones en la perspectiva de la crisis socioambiental. Lo que quiero decir es que, tal como veíamos con el trabajo de Paul, o el trabajo que de algún otro modo nos convoca, efectivamente el territorio te entrega mucha información y muchas oportunidades que de algún otro modo son susceptibles de transformar efectivamente digamos, nuestra sociedad globalizada hoy día desde lo local. Y ahí yo veo una enorme contribución, a mí la verdad, desde esta precariedad bastante insólita que tiene Chile en aspectos asociados a la innovación particularmente, o a la cultura en general. Yo creo que sistemáticamente hemos despreciado la cultura, la investigación y la educación, digamos, de manera sistemática. Los espacios que hay te demuestran que hay mucha gente que tiene muchas ganas y tiene mucho talento para poder desarrollar digamos, visiones que construyen hacia el nuevo lenguaje, que creo que es crucial, digamos, tomarlo en serio. Entonces, en mi perspectiva, creo que Latinoamérica hoy día tiene un rol súper interesante, importante para el futuro, que digamos, es ahora en realidad. Sí. Sí, las cosas están pasando hoy día. Me interesó ese concepto del nuevo lenguaje, porque es algo que estamos conversando mucho los artistas visuales, ¿cierto? Que hace ya bastante tiempo estamos trabajando junto con los científicos, estamos tratando de acercarnos a la ciencia y en el fondo de derribar estos límites que existían tradicionalmente entre el arte y la ciencia, que se empezaron a reforzar principalmente en el siglo XX con toda la especificación de las carreras profesionales, y que cada uno se dedica a nichos muy pequeños, pero hace ya bastante tiempo que están empezando a haber estos puentes de comunicación entre artistas y científicos. Me gustaría saber, en tu caso, Jacob, que trabajas mucho con esta cruce entre arte y ciencia, ¿qué importancia tiene para ti esta como tercera disciplina que está apareciendo, este nuevo lenguaje, donde se encuentran dos mundos que parecieran ser tan diferentes, pero que también tienen mucho que conversar? Gracias. Y primeramente quería también darle un gracias por la Embajada de Dinamarca por llevarme aquí, y la Fundación Taj Mahal por iniciar el contacto, y por supuesto el Mar Adentro. Sí, lo que me interesa mucho de trabajar con científicos es que pienso que en un modo que tenemos muchas cosas en común, de como buscar a lo que no sabemos, y al otro lado pienso que yo como artista no busco la respuesta como el the answer, o como el resultado. Sí, el resultado. Para mí, o como pienso que el rol del arte no es necesariamente decir así es la verdad, y allá como a mí me gusta, para mí es importante la pregunta, ¿cómo se dice? The wondering, la reflexión que tú vas a tener, como buscar algo en ti. Y por eso yo trabajar con científicos me dan oportunidad a usar instrumentos para estar más cerca de cosas. Por ejemplo, hice una colaboración con científicos que trabajan con emisiones otoacústicas, que son tonos emitidos por el oído. Y no sabía de eso.
pero ellos pudieron grabarlo. Pero yo podía hacer, o tenía que hacer, un trabajo que no era como totalmente científico, pero también con composición, con sonido, como una experiencia de escuchar su propio oído, generar tonos, por ejemplo. Y así son. Y me gusta cuando los sonidos empiezan como a jugar, ¿no? Como a responder. Y eso es que mi trabajo es como en general, yo grabo, siempre he grabado sonido, y como desde que tenía 6 años, y ahora ya tengo como instrumentos para grabar como adentro en la tierra, por ejemplo, en hielo, con hidrófonos y acelerómetros, y grabar, como también en el Ártico, en Groenlandia, hice un trabajo, como quiero hablar un poco de eso antes, pero yo creo que, como sobre tu pregunta, como qué podemos hacer y las reflexiones y eso. Y yo pienso que en este mundo que vivimos hoy hay mucha gente que quieren decir algo, que hay muchos mensajes y hay políticos, politicians, y hay comerciales, y siempre hay mucha gente que quieren que tú piensas algo y tomas una decisión de algo. Y mis sonidos, o los sonidos pueden, como sin palabra, los sonidos que no tienen palabra, que solamente son sonidos de, por ejemplo, el hielo en el Ártico que derretirse, ¿cómo se dice? ¿Sí? Y que desaparece, es un sonido, es una lengua, y se habla. Yo no tengo que decir algo o how to say to add something. Agregar. ¿Ah? Agregar, gracias. Y agregar un drama o algo, o alegría o tristeza, todo está en el sonido y en ti, como ahí, como que tú sientes. Y como... sí, diálogo, gracias, como entre ti y los sonidos, es el mensaje, como, ¿me entiendes? Sí. Es la primera vez que hablo sobre mi trabajo. No, y difícil hacerlo en otro idioma, así que gracias. Sí, gracias. Y por acá en el mundo del diseño, de este diseño nuevo, que está también buscando nuevos materiales, nuevas formas de hacer las cosas, ¿ves tú cuáles son las conexiones que ves entre estos dos mundos, que son el mundo creativo más subjetivo, si se quiere, y el mundo científico, que siempre busca estos resultados y se hace preguntas que tienen que terminar con una respuesta clave o clara? ¿Cómo lo ves tú en la disciplina que desarrollas? Mira, yo ahí creo que, o sea, la disciplina, el pensamiento desde el diseño, independiente de la escala, la complejidad, primero hoy día es más relevante que antes, porque fundamentalmente tenemos tanta complejidad que la manera de poder administrar complejidad es a través de una disciplina o un pensamiento más bien orientado al diseño. Tenemos que crear algo hacia adelante que no sabemos qué. Y usualmente el mundo más racional, digamos, soportado sobre disciplinas que de algún otro modo han construido históricamente su conocimiento a través de esa racionalidad, no tiene mucha conexión con la experiencia propiamente tal, la reniega, digamos. Entonces el conflicto es que, a mi juicio, hoy día la incertidumbre que tenemos, digamos, el mundo racional no está preparado para ello. Entonces las disciplinas que de algún otro modo están mucho más acostumbradas a dialogar, como decía Jacobs, un poquito con este espacio, con este vacío, de mirar hacia un futuro que tú no sabes y tienes que ir construyendo, y tienes que ir descubriendo, tienes que ir prototipando, y tienes que ir de algún otro modo, sobre todo equivocándote, te va acercando a una potencial respuesta. Entonces creo que el diseño es hoy día una herramienta estratégica para el desarrollo, digamos, sociocultural. Y la idea de asociarlo a una cuestión subjetiva fue propio de una especie de contrato, digamos, tácito entre el mundo creativo y el mercado. O
O sea, antiguamente las preguntas de cualquier tipo que estaba trabajando en aspectos creativos, digo, en el amplio espectro, tenía una cierta conexión con la sociedad, con el problema social. Y de eso, paulatinamente, se fue abandonando y se fueron construyendo burbujas de conocimiento que nos alejaron entre nosotros. Entonces el mundo racional no quiero decir que yo no soy razonable, sino que lo que quiero decir es que hay disciplinas que tienen toda su estructura soportada en eso y no admiten básicamente perspectivas que están fuera de esa burbuja. Lo que yo trabajo es que es el intersticio entre todas esas burbujas, y porque ahí yo creo que es donde está el espacio más capacitado para innovar. Es como los territorios. En el territorio, los lugares que tienen mayor innovación desde el punto de vista territorial son los lugares donde se encuentran sistemas, no el sistema en sí mismo inserto dentro de la burbuja. Entonces, mi posición es que la verdad hoy día tenemos que podríamos decir, para domesticar esta complejidad, poner el diseño desde la perspectiva como una herramienta estratégica, efectivamente, pero desde una mirada que yo trabajo que es antidisciplinaria, no poner una disciplina sobre la otra. Porque el problema de lo multidisciplinario, a mi juicio, es que podemos estar sentados acá conversando y hay un economista acá y finalmente esa burbuja pesa más que cualquier otra y finalmente es la que se impone. Y así funciona un poco la realidad, lamentablemente. Entonces, hoy día para solucionar desafíos de alta complejidad necesitamos un trabajo más bien líquido, un trabajo que de algún otro modo se sintetice a través de herramientas que sepan manejar esa incertidumbre, innovando, haciendo y atreviéndose. Y creo yo que Latinoamérica, insisto con esto, y Chile en particular, tiene muchas posibilidades para poder hacerlo. Históricamente Chile tiene ejemplos notables de cómo desarrollar innovación y transformación a través del hacer, digamos en una circunstancia que era completamente distinta a la de ahora, en términos de pobreza. O sea, no es, el tema del desarrollo no es un tema económico, es un tema cultural, ¿no? Estoy súper de acuerdo con lo que... ¿No? ¿Ahí sí? Con lo que estás diciendo de lo que pasa cuando hay trabajo multidisciplinario. Suele pasar que una de las disciplinas se lleva todo el protagonismo y un poco dice, oigan, ya, pero yo voy a ser la que mande aquí. En mi experiencia personal, por ejemplo, como artista y que me dedico a la ilustración, trabajo con científicos, con biólogos, botánicos, y hace poco, de hecho, vengo llegando de un viaje con un grupo de ellos en Chiloé y estábamos conversando sobre qué era la naturaleza para cada uno de nosotros, y un biólogo dijo que hace poco se había escrito un paper que en el fondo comprobaba que a las personas sí les afecta emocionalmente la naturaleza, que sí tienen un lazo afectivo con la naturaleza. Estamos en 2019 y yo le dije, mira, me encanta tu paper, pero... tu forma de ver hace que se te olvide, no sé, toda la historia de la cultura, del arte, no sé, los haikus de Japón, las acuarelas de, no sé, que en el fondo estás obviando todo el desarrollo cultural que ha habido desde la creación, porque en el paper recién ahora está cuantificado que sí a las personas nos afecta la naturaleza. Entonces creo que esa es la integración que está faltando. Y a ti te quería invitar a eso, Catalina. ¿Cómo crees tú que, viendo ahora en esta conversación, cómo sientes que podríamos entablar diálogos, por ejemplo, desde lo que tú haces específicamente, con personas o con grupos que están metidos en la creación y tratando de establecer estos puentes entre arte, ciencia y comunidad? Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque la verdad que es un tema que me toca muy de cerca. Tengo como hartas cosas que quiero decir, voy a tratar de ordenarlas. Primero, bueno, un poco retomando lo que comentaban previamente sobre el tema de la interdisciplina y la multidisciplina. El esfuerzo que hacemos nosotros desde la Red de Pobreza Energética es precisamente generar una plataforma de colaboración transdisciplinaria. ¿Qué significa esto? Que por un lado busque construir, o sea, en el fondo, diseñar soluciones o formas de enfrentar estos desafíos complejos, en este caso en particular la pobreza energética, pero también en vínculo con el fenómeno de envejecimiento, con una serie de otras cosas, como les mencionaba antes, entre distintas disciplinas, entendiendo que
es necesaria la colaboración de todas para generar un producto que sea en el fondo sinérgico, que es más que una sola disciplina o que lo que sería la suma de cada una de las visiones de las distintas disciplinas. Y por otro lado, también busca generar la colaboración con otro tipo de actores que son fundamentales hoy día para poder resolver este problema y avanzar en el fondo en generar transformaciones en la sociedad. O sea, hoy día no podemos pensar que la ciencia por sí sola va a resolver los problemas, ni va a dar las soluciones, ni va a generar los cambios que necesitamos como sociedad. Entonces es fundamental el vínculo que podamos hacer con espacios desde la sociedad civil, por ejemplo, también con el sector privado, que es fundamental también en términos de la relación que tiene hoy día con el mercado y la importancia que tiene el mercado en nuestra sociedad hoy día. Es imposible pensar en avanzar en solucionar estos problemas sin incluir también este importante sector. El sector público también, digamos, todo lo que haya en términos de iniciativas estatales, en distintos niveles de gobernanza también, a nivel central, a nivel regional, a nivel comunal. Entonces, nosotros como red buscamos un poco favorecer este tipo de colaboraciones para enfrentar este desafío complejo, entendiendo que no es posible hacerlo desde ningún lado por sí solo. Y en esta línea la comunicación también y el rol que juega el arte en esta comunicación, yo vengo desde la ciencia, entonces para mí desde la comunicación de la ciencia es clave. O sea, yo llevo hablando 3 años de pobreza energética, dando charlas, un montón de cosas, pero hicimos ahora con unos estudiantes de diseño, por ejemplo, una infografía animada de qué es pobreza energética, que dura 4 minutos y que en el fondo resume un montón de información, de datos y todo, pero que ya, o sea, la lanzamos la semana pasada y ya en un par de días, o sea, ha llegado a un montón de personas a las que quizás no hubiéramos llegado si es que no hubiésemos tenido esa herramienta que igual dentro de todo es como bien conservadora, podría ser algo mucho rupturista en términos artísticos, etcétera. Pero es como una herramienta súper concreta que permite acercar ese conocimiento y como mencionaba Jaco previamente, tanto la ciencia como el arte son 2 formas distintas de describir el mundo. En el fondo, la ciencia tiene ciertos parámetros, establece ciertos criterios, ciertas rigurosidades, y el arte busca de otra forma transmitir también una interpretación del mundo, y que tiene la gracia de que precisamente, como mencionaba Jacob, apela a la emocionalidad. Y los cambios que nosotros necesitamos generar hoy día requieren de apelar a esa emocionalidad porque necesitamos conmovernos ya con lo que está pasando para poder generar esas transformaciones. Entonces yo creo que sin duda la alianza entre la ciencia y el arte es fundamental. Es muy necesario establecer espacios como estos donde podamos conversar, reflexionar y visibilizar posibilidades de articular ambas cosas, porque ni la ciencia sola ni el arte solo van a resolver estos problemas, pero sí nos permiten en el fondo acercarnos a estas miradas más complejas y que nos permitan avanzar en esta transformación, que es una transformación profunda de estructuras políticas, de estructuras sociales, que requieren en el fondo de este tipo de intervenciones complejas. Y retomando un punto que mencionaban antes sobre los límites de la ciencia también. La ciencia genera un conocimiento científico que se enmarca en ciertos límites, digamos, que se traduce en paper y que, claro, efectivamente nadie se lee los papers, solo nosotros no leemos los papers y no tienen ni un tipo como de impacto, pero sí permiten justificar cierta, por ejemplo, toma de decisiones basada en evidencia. Y eso es clave hoy día ante la incertidumbre que enfrentamos como sociedad. Y también es clave que la ciencia aprenda a respetar también los límites que tiene su propio conocimiento y reconocer que hay otras formas de conocimiento y que tiene que estar siempre en interacción y en diálogo con ellas, porque si no sería completamente ciega, digamos. Y en eso a mí me toca particularmente el tema. Yo soy antropóloga de profesión, entonces tengo una sensibilidad de estar pensando todo el tiempo en cómo el otro, cómo este otro, que puede ser un otro indígena, pero puede ser también el otro sector público, el otro sector privado, en el fondo es un otro que hoy día es mucho más diverso de cómo era el origen disciplinar de la antropología, cómo ese otro está configurando su visión de mundo, cómo está generando sus transformaciones, cómo está planteándose estos temas. Entonces, un poco eso, un par de reflexiones. Esta pregunta un poco para los tres, para que conversemos así más abiertamente. ¿Cómo hacemos? Porque al final todos estos temas todavía quizás están en una esfera que es más de élite, puede ser, donde estamos hablando entre personas que hemos tenido acceso a la educación, que hemos ido
en gran medida la universidad, que hemos tenido ciertos privilegios, socialmente, que nos permiten estar aquí ahora hablando de estos temas. Entonces, ¿cómo podemos hacer y aprovechar quizá esta coyuntura social que estamos viviendo tan fuerte para democratizar más este conocimiento, para lograr que la educación quizás tome otros canales, otras formas de llegar a las personas? ¿Qué cosas han pensado ustedes en ese sentido, de cómo llegar a una comunidad mucho más amplia que el mundo académico o donde tenemos más acceso a la cultura y al conocimiento? No sé si alguien quiere responder primero. Bueno, súper interesante la pregunta. Yo creo que una de las cosas que nunca hemos sabido como civilización contemporánea, particularmente la occidental, es encauzar la rebeldía. Y yo creo que todo el despertar, digamos, sobre todo en generaciones más jóvenes, tiene que ver con una rebeldía inherente y que es la manera como nosotros como organismo colectivo generamos transformaciones. Aquí se asocian hartas cosas. Las grandes invenciones de la civilización en términos tecnológicos lo que generan son espacios de incertidumbre para las élites. O sea, lo que hacen es que abren nuevos canales para gente que antes no tenía posibilidad de tener esos canales y se genera una suerte de sensación de libertad. Y eso dura hasta que se genera otro estado de conservación con la transformación que se generó previa. Quiero decir que se construye una nueva élite, ¿no? Entonces, yo creo que llevamos viviendo un proceso por lo menos de unos 20, 25 años, donde consistentemente las transformaciones tecnológicas han generado justamente una especie como de incomprensión de las generaciones más antiguas, digamos, también de las élites, de no saber qué está pasando. Y hoy día, digamos, podríamos decir con una especie como de agotamiento justamente. La rebeldía de algún otro modo está demandando justamente una transformación más consistente para hablar ese lenguaje que yo decía previamente. Yo creo que en ese sentido es súper importante saber entender de que nosotros como organismo social estamos demandándonos a nosotros mismos una transformación, y esa transformación, creo yo, por ejemplo, un espacio estratégico obvio, evidente, urgente, es la educación, pero no la educación formal, sino que cómo entendemos el aprender, el aprendizaje, no necesariamente a través del colegio. El colegio yo creo que es una cosa, es una especie de infraestructura que debiese mutar completamente. Y yo creo que ahí hay una cuestión súper urgente, porque evidentemente que hay un espacio ahí desgastado, donde tú tienes, por un lado, autoridades, docentes, qué sé yo, estresados, cansados. Esto es un fenómeno global, no solamente acá. Y por otra parte, una completa desconexión de la gente joven con respecto al conocimiento. Porque insisto con el tema del conocimiento, cómo se manejó quizás desde el racionalismo y mecanicismo, ¿no? Una cosa tremendamente orientada a saber una cosa, pero sin entenderlo, sin vivirlo, sin experimentarlo. Y yo creo que hoy día lo que se está demandando es justamente entender cómo integramos finalmente la dualidad que mueve todo, ¿no? Entonces, a mi juicio, quizás el espacio más estratégico donde podríamos generar una especie de canalización de esta rebeldía de nosotros como organismo social, quizás podría ser el cómo aprendemos, colegio, universidad, lo que sea, familia, comunidad. Yo creo que ahí hay muchos espacios, y particularmente a mí me ha tocado trabajar en espacios completamente de pobreza, que me motivan mucho, precariedad, digamos. Y la verdad es que te das cuenta que hay mucha capacidad, por más que algunos tengan privilegios, pero esas capacidades están ahí, son enormes, y con gente con la que trabajo, que ha tenido experiencias en África, en Centroamérica. De verdad, el ser humano tiene inherentemente una energía de cambio, de innovación que está ahí, y hay que causarla, ¿no? Se ve que hay muchas ganas de aprender también. Creo que eso es algo que se nota mucho, que hay muchas
¿cierto? ¿Tienes alguna experiencia en esto, Jacob, con tu trabajo? Sí, lo que dije un poco ayer, antes sobre el sonido, sin palabras, pienso que como el sonido es como una lengua universal, ¿no? Como por ejemplo en tiempos de crisis, por ejemplo, como aquí en Chile, todos estamos tal vez como, ¿qué pienso? ¿Qué siento? ¿Dónde vamos? Y buscamos como respuestas y yo pienso que el sonido, solamente el sonido, tiene esta lengua, puede transmitir algo que va como adentro en otro lugar. Y lo que me encanta con sonido es que en comparación de la imagen o tomar una foto, puedes tomar una foto y ya, pan, y ir. Pero con el sonido, cuando grabo, hay que esperar. Si necesito 10 minutos de algo, tengo que estar ahí por 10 minutos, solo para estar. Y he tenido muchas experiencias así como cuando tenía que estar como amanecer en un país lejos o en una esquina o algo, en una ciudad como esquina normal, solo estar ahí y escuchar y grabar. Después, un tiempo, pasa algo, una experiencia como una awareness de estar conciencia, gracias, de que no tiene como no tiene palabras, pero habla en mí. Un otro ejemplo, este año estuve haciendo una obra, un trabajo de la basura. Y quería grabar el sonido del viaje de la basura y a dónde va. Se va, o también cuando estamos en el baño y ya pulsamos y ya no pensamos más en eso, no queremos pensar, pero ¿a dónde va? No desaparece. Y entonces quería ir con mis micros y no solamente micrófonos, pero también sensores que permite que voy muy, muy cerca o adentro en las montañas, como por ejemplo en el hielo o algo como a estar como adentro en cosas que sentimos como alienados de algo, queremos tomar algo así o la crisis o la violencia, no podemos como entrar, pero con el sonido podemos entrar con los micros, con los sensores y escuchar o sentir las vibraciones. Tal vez suena un poco esotérico, pero yo para mí pienso que es la verdad que el sonido tiene vibraciones, se puede sentirlo. Una imagen, como una pintura, está al frente de ti. No está como alrededor o de abajo, o es más como abstracto, pero el sonido como medio abstracto, pienso que puede conversar como puede algo si grabas cosas que son difíciles de entender, ¿no? La crisis, como tenemos una opción y una idea de qué es, pero siempre estamos buscando qué es la verdad, qué hace así, qué hace ahí. Pero estos dos submedios o la forma de escuchar. Lo que pasó en Kenia, fui para Kenia y también grabé en Dinamarca, en Groenlandia, en Latvia, no solamente en África, pero en África fui a como un que se llama dump site, un garbage dump, que se llama un basural, una de las más grandes en el mundo. Y grabé sonido y también hice entrevistas con la gente que trabajan allá, porque estaban con la basura hasta allá, pero siempre con dignidad, siempre con su ropa y saludarse, y hice entrevistas con ellos y sobre la vida y qué piensan sobre la basura.
Y al final podía, porque fue una colaboración con el UN Habitat se llama, que trabajan en Kenia, en Nairobi, y podíamos invitarlos porque yo mostré mi trabajo con los sonidos y video pienso que hay una foto de mi exposición ahí, o el viaje para allá. Y la gente de UN estaban allá y nos invitamos a la gente que trabaja con la basura. Esto pienso que tenía como razón, ¿no? It made sense, ¿no? Para la gente que pudieron hablar, pero alrededor como el tema del sonido también, no sé. Disculpe por hablar. Un espacio nuevo para conversar de personas que están viviendo en el problema y los que están como analizando el problema, quizás. Sí, porque hay mucha gente que piensan que vamos a botar todo, como moverlo afuera de la ciudad, fuera la conciencia. Pero ellos viven de eso, pero quieren vivir mejor como trabajan allá. Sí, pero a escuchar como espacios de cosas que sentimos como miedo o alienación, y escuchar estas cosas, solo escuchar cómo suena. Pienso que todos pueden escuchar, ¿no? Pero hay que esperar, sí, y no checar su teléfono. Hay que escuchar. Sí. Bonito ese concepto también de volver a conectarse con la contemplación, ya sea a través de cualquiera de nuestros sentidos. Y Catalina, ¿qué piensas tú de eso, del tema de cómo conectar todos estos conocimientos con las comunidades desde ese punto de vista más emocional? ¿O cómo ves tú quizás el futuro de la educación ahora que quizás se ve un poco cuestionada, ¿cierto? Bueno, yo creo que, y tiene mucho que ver con la pregunta anterior, ¿no? Con el vínculo entre ciencia y arte. Creo que evidentemente hay ciertos conocimientos que no tienen por qué, digamos, salir de los límites de la ciencia. Como que los papers están para los científicos, y los científicos nos encanta leerlo y escribirlo, y digamos están en ese círculo. Y está bien que estén ahí, esa es la lógica a partir de la cual funciona el sistema científico. Ahora, cuando pensamos de qué manera estos conocimientos pueden generar cambios en la sociedad y en el entorno en el cual se encuentra este sistema científico, creo que es clave la forma en cómo se comunican estos conocimientos que queremos transmitir para generar algo en el entorno. Entonces, en ese sentido, muchas veces en la forma... yo trabajo mucho también en proyectos de intervención, en donde se buscan generar modificaciones en hábitos, por ejemplo, que es incluso lo más difícil, digamos, como que en pobreza energética podemos mejorar la vivienda, por ejemplo, podemos cambiar el sistema de calefacción, pero cambiar los hábitos de las personas es la tarea más difícil, digamos. La costumbre muchas veces manda más que uno, como se dice. Y en el fondo yo creo que la forma en cómo transmitimos estos conocimientos tiene que ver no solamente en el conocimiento en sí, sino en la forma en que estamos transmitiendo ese conocimiento y cómo pensamos en comunicaciones que le hagan sentido a las personas a las que nosotros queremos en el fondo transmitir esos conocimientos. Entonces, obviamente, pensaba en el ejemplo de las tesis, ¿no? De toda la performance que había ahora asociada al tema del patriarcado, digamos, y de las violaciones, etcétera. Entonces, es una frase súper sencilla, ¿no? La culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. O sea, es algo que todos podemos entender y que tiene como trasfondo todo un desarrollo científico también asociado al feminismo, a la teoría feminista, digamos, y a una forma de entender las desigualdades de la sociedad y que le dan un contenido muy, muy denso y muy importante, pero que el mensaje que permite generar la transformación tiene que ser un mensaje sencillo y es un mensaje que permita en el fondo que permita que todos lo entendamos, y en ese sentido es como súper democrático. Y creo que el ejemplo de las tesis, que también creo que es un muy buen ejemplo de cómo el arte puede generar estas transformaciones. O sea, en un día teníamos esta misma performance en todo el mundo,
en distintos lugares emblemáticos y el impacto que tiene eso en generar estos cambios creo que es clave. Entonces el desafío un poco está también en cómo cambiamos hoy día estos mensajes que producimos desde la ciencia hacia lenguajes que permitan en el fondo generar una divulgación mayor y una penetración, digamos, mayor de estos contenidos. Y por otro lado también, no solamente a la sociedad en general, sino también, como mencionaba antes, a los tomadores de decisiones. Creo que la ciencia tampoco no toma decisiones, no hacemos política, digamos, tienen funciones distintas. Independiente que yo por un lado pueda tener una postura política y por otro lado participe del mundo de la ciencia. También es súper importante construir estos espacios de interfaz en donde la ciencia pueda poner a disposición de la toma de decisiones ciertos conocimientos fundamentales, y en temas de cambio climático esto es súper evidente. O sea, el IPCC, por ejemplo, es un muy buen ejemplo de esto, de cómo se pone a disposición de la toma de decisiones conocimiento científico relevante en un contexto de muchísima incertidumbre. Y bueno, creo que un poco lo que buscamos hacer desde la red también es eso, digamos, como poner a disposición este tipo de conocimiento para que se tomen las decisiones que se tienen que tomar. Y por otro lado, retomando un poco el tema de la educación, efectivamente enfrentamos desafíos súper complejos en ese ámbito. Creo que hoy día ya no nos sirven, o sea, necesitamos tener expertos, súper, hiper expertos en temas, digamos, como estos conocimientos como estancos, digamos, así como, no sé, la medicina, digamos, o algunas otras, el derecho, que requieren de una gran acumulación de un tipo de conocimiento. Pero también necesitamos pensar en cómo formar profesionales que tengan aptitudes interdisciplinarias, porque todos hablamos de interdisciplina, pero a mí nadie me enseñó cómo hacer interdisciplina. Yo he tenido que ir aprendiendo en el día a día, y no es fácil, o sea, tiene un montón de desafíos, y creo que hay que avanzar mucho también en cómo formar profesionales hoy día sensibles también a este tipo de cosas, al trabajo interdisciplinario y también transdisciplinario, en el sentido de que también tienen que ser capaces de reconocer que la ciencia tiene límites y que hay que ver de qué manera incorporamos también estos otros conocimientos al diálogo con el conocimiento científico. Entonces creo que esos son importantes desafíos asociados a estos temas en materia de educación al menos. Vamos concluyendo. Para mí una conclusión que es bien personal es quizás empezar a pensar en un mundo, como dijiste tú, Andrés, en algún minuto menos binario, ¿cierto? O integrar lo binario, ser más flexibles y entablar diálogos que realmente generen los cambios que necesitamos tan urgentemente si queremos una salida optimista como la que tiene Paul, ¿cierto? Que lo vi como súper optimista, que le agradezco porque para mí a veces es muy difícil. Y nada, pues espero que nos vaya bien como país y como planeta en toda esta tarea titánica que tenemos. Eso. Muchas gracias.